Hola, buenas noches, amados hermanos, hermanas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la transmisión de los lunes. Somos parte de la iglesia Shekinah, un cuerpo en Cristo, con todas las iglesias que forman parte de la red y con nuestros hermanos a nivel mundial. Estamos unidos en un solo corazón, a una misma voz, para aclamar y para adorar y para servir a nuestro Padre Celestial. Es un gusto poder estar aquí nuevamente, encontrándonos para poder compartir la siguiente parte de lo que iniciamos la semana pasada respecto a la guerra espiritual, respecto al entrenamiento para orar, para interceder a favor de nuestras familias, ¿sí? La semana pasada platicábamos respecto a cómo podemos iniciar una intercesión en un nivel de más autoridad, de poder. Y bueno, hicimos una breve semblanza la semana pasada. Hoy vamos a continuar para identificar algunos parámetros que podemos encontrar a través de la Biblia para ver cuando hay síntomas de opresiones o influencias que no proceden de Dios y quieren atacar nuestra vida, ¿sí? O impedir que recibamos las bendiciones que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Antes de empezar, damos gracias por la vida de cada uno de los que disponen este tiempo para recibir la enseñanza. Gracias por tomar su lápiz o pluma y un cuaderno para tomar notas y posteriormente poder repasar estos estudios. Los que estén ahí y que formen parte de nuestras iglesias, si pueden, envíen una nota de que están con nosotros o pasen una notita de presente, un mensajito, ¿sí? Y bueno, pues esto es simplemente para hacer iglesia juntos, para saber que somos una comunidad y que estamos al pendiente unos de otros. Mandamos bendiciones a la iglesia del Pastor Santiago, a nuestro hermano David y a cada uno de nuestros hermanos. Pedimos también, al final vamos a hacer una oración a favor de las gentes que están enfermas, porque también nos enviaron peticiones de oración, también orar por el niño Juan Carlos García Romero, que está internado y tiene síntomas de COVID, está internado, es un pequeñito, y así como él tenemos muchas referencias de gente que está con padecimientos de este tipo, y bueno, pues Dios es soberano, su amor es infinito y a Él y en Él nos paramos y nos cimentamos sobre la roca para poder interceder. Al final lo vamos a hacer. Vamos a iniciar, hermanos, en este día, como siempre, dando gloria, honra y gracias a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos da de reunirnos en esta tarde. Gracias, Padre, porque tu amor y misericordia es nueva cada mañana y hoy nos has levantado con un propósito. Y ese propósito es siempre de bien, de vida, de bendición, Padre, porque estamos en ti y contigo caminamos. Tú vas al frente de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora sigas abriendo caminos, Señor, para compartir la palabra que tú has puesto en esta tarde, para compartir el mensaje que has preparado para tu pueblo, Señor. Porque tú has dicho, Señor, que no quieres gente, Señor, que esté falta de conocimiento, Señor, de tu palabra. Y a través de este tiempo te pido, Padre, que tú escudriñes nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y traigas esa revelación que quieres que tú tengamos de lo alto. Esa revelación, ese discernimiento, Señor, y ese renovamiento, ese afianzamiento a tu palabra, a tu verdad. Que no haya duda, que no haya malos entendidos, sino que todo sea claridad, porque lo hablamos a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, cercamos este tiempo, Señor, con muros de fuego, como lo hiciste con tu pueblo de Israel en el desierto. Así sabemos que hoy lo haces, para que todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has permitido en este día, sea cubierto, nuestros seres amados, nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, nuestras finanzas, nuestros trabajos, Señor.
todo lo que tú nos has dado en esta tierra para vivir, declaramos que está en tus manos y lo creemos firmemente por el poder de tu palabra y por la fe que tú nos has enseñado que debemos tener, amado Señor Jesús. Lo ponemos en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la siguiente parte de la enseñanza. Hablamos que el plano del tema de intercesión de guerra, en esta hora que estamos entrenándonos para poder interceder a favor de nuestra familia, que es el campo principal por el cual nosotros peleamos batallas, ¿sí? Opera en tres partes principales. O sea, el enemigo, si estamos con Dios, estamos en el mejor camino, estamos en el lugar correcto. Pero si estamos fuera de Dios, solamente hay otro camino, que es el diablo, es el enemigo, es el que está buscando siempre robar, matar y destruir a los hijos de Dios, a su máxima creación que somos nosotros, a lo que Dios ama y amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros que hoy hemos decidido estar del lado derecho, del lado en que Dios habla que debemos estar, siempre va a buscar, es cuando el enemigo se levanta para buscar distraernos, para buscar robar, matar y destruir nuestra fe, nuestra convicción de que estamos en el lugar correcto. Hablábamos la semana pasada a través del libro de Éxodo 28, ¿sí? Que Dios trabaja con cada uno de nosotros de maneras diferentes porque Él es soberano. Nosotros tenemos áreas en nuestra vida que muchas veces no están redimidas. También quiero compartir este tema porque en el caminar día a día surgen pláticas con nuestros hermanos, con nuestra amada iglesia, ¿sí? Con nuestros seres amados que aún no llegan bien al camino de la fe en Cristo Jesús. Y nos preguntan con las situaciones que hoy estamos viviendo, es que si Dios existiera, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay enfermedades? Es que si Dios existiera, ¿por qué hay maldad? Es que nosotros cuando llegamos a Cristo, Él hace todo y ya somos salvos para siempre. Y esto es verdad, Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad para renovar y para redimirnos y para transformarnos. Pero bien leímos en el libro de Éxodo, la semana pasada, Éxodo 23, 28, que Dios se encarga de dar respuesta conforme a sus procesos. Aquí nos habla de que lo iba a hacer poco a poco, que iba a librar a su pueblo de sus enemigos poco a poco. ¿Saben por qué? Decía que era para que pudieran ellos irse fortaleciendo, es decir, mientras nosotros estamos entrenando, nos estamos fortaleciendo para poder pelear una batalla y tener la victoria. Dios tiene procesos diferentes para todo. Amén. Entonces, habíamos platicado que el poder del diablo es limitado. Él opera en todas las áreas que él pueda ver que nosotros flaqueamos. Él no conoce nuestros pensamientos, Él no conoce porque el único que es omnisciente, o sea que todo lo sabe, es Dios. El diablo, la manera en que opera es viendo en qué tú eres débil, en qué cosas tú tienes puertas abiertas, aún ya estando en Cristo. Voy a hablar del tema, aún ya estando en Cristo, ¿sí? Y vamos a desglosarlo poco a poco para ir despejando algunas dudas. Si tú tienes dudas, yo te pido que mandes mensajito, hermano, y poco a poco las vamos a ir contestando. Lo más importante para poder estar libres es no tener dudas, es preguntar, es quitarnos toda atadura, toda pena y preguntar para no estar. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa libertad es de ignorancia, esa libertad es para que para que no perezcamos por falta de conocimiento. Entonces,
aquí estamos para orientarnos, para instruirnos unos a otros. Amén. Bueno, entonces hablábamos que en esta clase íbamos a identificar parámetros en los que podemos identificar que hay opresiones del enemigo, ¿sí? Pero antes vamos a recordar, hablamos que Judas, entró en Judas Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque había áreas no redimidas en su corazón. En Judas había amor al dinero y por eso se expresó de la forma en que lo hizo cuando María derramó el alabastro de perfume a Jesús y Satanás, disfrazado de una falsa piedad, dijo, pero hubieran dado ese dinero a los pobres, cuando la verdadera intención de Judas no era tener misericordia con los pobres, sino era tener el dinero y administrarlo él. ¿Sí? Porque él lo estaba robando, ¿sí? También vemos, por ejemplo, el tema de Pedro. En el tema de Pedro vemos que también él tuvo el área en donde él negó al maestro. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, ¿sí? ¿Por qué quiero hablarles de este pasaje de Juan 18:10? Porque vemos que Pedro era un hombre valiente, era un varón aguerrido, era un varón que no era temeroso, ¿sí? Vemos a un Pedro dispuesto a todo, ¿sí? Y cuando estaban rodeados porque iban a aprender a Jesús, Pedro no mostró miedo. Pedro fue alguien que mostró valentía, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que indujo a Pedro a negar al maestro? Si él no era miedoso. Bueno, pues aquí es donde podemos ver también un ejemplo de cómo el enemigo, cómo el diablo, ¿sí? Se introduce en el corazón de las personas cuando hay un área, una fisura por donde pueda meterse, ¿sí? Por eso hablábamos que un requisito también para poder entrar en una intercesión de guerra a favor de nosotros, a favor de nuestra familia, es tener nuestras áreas débiles identificadas y sometidas a la voluntad del Padre Celestial, identificadas para que Él las redima, para que Él las sane, para que Él las desarraigue, ¿sí? Y no tengamos puertas abiertas ni argumentos que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros, porque si no, por ahí es donde Él ve la oportunidad para meterse y lograr la caída de muchos de sus hijos, de muchos de sus fieles, de muchos hombres valientes y mujeres esforzadas, ¿sí? Entonces, vemos que Pedro tuvo esa fisura, esa área no redimida, porque Satanás tuvo acceso a esa área de tinieblas que había en el corazón de Pedro, ¿sí? Así también vemos, como hemos visto en otras enseñanzas, que el diablo mismo pidió zarandear a Pedro, ¿sí? Después de comer la Pascua, Jesús declaró que uno de ellos le iba a traicionar. Ese fue Judas, lo vimos la clase pasada. Y ellos discutieron entre sí quién iba a ser el traidor. Esto lo vemos en el pasaje de Lucas 22, del 21 al 23. Luego hubo otra disputa ahí entre los apóstoles, los discípulos de Jesús. Ellos discutían acerca de quién sería el mayor, ¿sí? Y fueron aún enseñados por Jesús para que ellos tuvieran una actitud de servicio y amor, ¿sí? Jesús ahí les habló inmediatamente después de esa discusión que tenían. Se levantó Pedro, muy orgulloso, y se levantó Pedro así con una seguridad en donde podríamos considerar que esa palabra ahí, orgullo, es la que utilizó el enemigo
porque estaba fuera de equilibrio, tal vez, ¿no? Porque ese orgullo también podía ser orgullo soberbio, ¿sí? En el carácter de Pedro. ¿Por qué? En Lucas 22, 33 y 34, Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esa es una actitud valiente, la cual debemos tener todos, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene matices de orgullo, ¿sí? Él le dijo, o sea, Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, ¿sí? Aquí podemos ver pues un ejemplo, ¿no? De cómo el orgullo o como un aire de grandeza en Pedro, tal vez alguna actitud de jactancia, ¿sí? Al levantarse en su orgullo, habíamos hablado que el orgullo es una arma del diablo muy poderosa, con la cual tira a muchos de sus hijos, de sus ministros, de sus siervos, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice en Proverbios 16, 18, veamos la consecuencia, o sea, por eso cayó Pedro. Veamos la consecuencia del orgullo. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿sí? La soberbia que causó la caída de Satanás cuando estaba en el cielo y que dirigía los coros celestiales, fue la misma que hizo caer a Pedro, ¿sí? Porque aquí vemos a un Pedro con jactancia. El diablo sabe que el juicio de Dios viene cuando hay orgullo y cuando hay envidia, y eso es lo que le pasó a Lucifer en el cielo, y por eso fue destituido del cielo. La caída de Pedro se indujo por medio del pecado del orgullo, ¿sí? Debemos aclarar que es importante aclarar que Satanás no tiene autoridad ilimitada, o sea, su poder es limitado, no es ilimitado, porque no puede destruir, no puede matar a los hijos de Dios, ¿sí? Él nunca va a tener permiso para matar a sus santos. Su poder es limitado y se sujeta a la soberanía de Dios, ¿sí? Esto lo vimos también en las enseñanzas, como Job fue probado, como Pedro fue probado, porque mismo Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿sí? Sí, esto nos enseña que el zarandeo será de acuerdo a la naturaleza vieja que nosotros teníamos, pero que aún estando en Cristo tenemos hoy o está vigente. Y es bien importante que podamos identificarlo, que podamos escudriñar a profundidad nuestras áreas débiles y podamos arrepentirnos, exponerlas delante. O sea, reconozcamos antes de entrar a la guerra espiritual o a la intercesión de guerra, que las áreas que ocultamos o que están en tinieblas son las áreas que debemos exponer ante la luz de nuestro Padre Celestial para evitar nuestra derrota. Porque esa misma área que está en obscuridad, que practicábamos antes de conocer a Cristo y que ahora conociendo a Cristo está como ahí guardada, nos estamos resistiendo cada día y esforzando por vencerlas, pero muchas veces sigue ahí atorado eso. Sigue en obscuridad, sigue oculto, sigue dormido, está ahí dormido, pero si está aquí y está dormido, puede despertar en cualquier momento y esa misma área nos va a llevar a nuestra derrota, ¿sí? Si queremos ser efectivos en la guerra espiritual, primero debemos discernir nuestros propios corazones, debemos
profundizar, ser honestos con nosotros mismos. A veces nos cuesta trabajo, hermanos, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo, ¿sí? Debemos descubrir qué tinieblas tenemos y caminar, ser algo, lo opuesto al orgullo, a la soberbia, es la humildad. Y es el llamado que tenemos para caminar en esta tierra. El orgullo y la soberbia son lo que hicieron que Luzbel en el cielo fuera desechado y es hoy día el diablo, ¿sí? El orgullo y la soberbia. Entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? La humildad. El llamado para caminar en esta tierra y servir a Dios, sí es la santidad, hemos hablado, y va de la mano con la humildad, ¿sí? Porque la humildad nos habla de sometimiento. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir sometidos al escrutinio de nuestro Dios, ¿sí? A que Él nos inspeccione, nos revise cada día, cada instante, a cada hora, ¿sí? En el libro de Santiago 4:7, vamos a ver qué dice, hermanos. Santiago 4:7 es un arma también para la guerra, por eso tomen nota. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Tú conoces, hermano, hermana, las áreas donde eres vulnerable? Estas áreas donde somos vulnerables, es importante identificarlas, porque Jesús no quiere que ignoremos nuestras debilidades. De hecho, Él quiere que identifiquemos el pecado para que Él pueda destruir las obras del enemigo en nosotros, ¿sí? Primera de Juan 3:8, vamos a ver qué dice para poder respaldar esto que les estoy diciendo. Primera de Juan 3:8. ¿Me acompañas, hermano? Si la tienes, ponla ahí en un mensajito. A ver, ya la tengo, cópiala ahí en tu Biblia digital. Gracias, hermana Maru, por ayudarnos a poner las citas bíblicas. Dios te bendiga, hermana Maru, es mi madre. Dios te bendiga, mamá. ¿Sí? Primera de Juan 3:8. Ay, ahora no, se me está perdiendo la cita, pero ahorita la encontramos rápido. Primera de Juan 3:8. Bueno, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, es bien importante que tengamos claro que los demonios no saben lo que pensamos, ¿sí? Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Los demonios no saben lo que pensamos, pero están siempre atentos, viendo en qué vamos a fallar, qué nos espanta, qué nos afecta, qué impacta nuestra alma, qué impacta nuestras emociones, cómo actúa, por cómo actuamos y cómo reaccionamos ante diversas circunstancias, ante diversas situaciones, ¿sí? Ante los pensamientos negativos, cómo reaccionamos ante las tentaciones, ¿sí? El enemigo preparan sus estrategias en función de lo que hacemos cuando lanzan pensamientos negativos a los hijos de Dios, ¿sí? Porque es importante siempre que no debemos descuidar los pensamientos. Dios nos dice los parámetros que debemos utilizar para cuidar nuestros pensamientos. Y esto está en la cita de Filipenses 4:8, que todos nos sabemos. ¿Te la sabes, hermano? A ver, léela conmigo. Filipenses 4:8. Ese es un parámetro que Dios nos da como herramienta para pelear las batallas en contra del enemigo que busca mandarnos dardos de pensamientos
no gratos, no sanos, que nos van a afectar, ¿sí? Entonces, dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿De acuerdo? Entonces, Dios no nos deja desprotegidos, nos está dando las herramientas para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Cualquier cristiano puede ser que genuinamente ame a Dios. Yo estoy en Cristo y yo digo que genuinamente amo a Dios y yo digo que genuinamente vivo para Cristo y muero, y si muero, pues muero para Cristo, ¿sí? Pero si nuestra mente no está renovada por la mente de Cristo, va a estar en peligro de ser ocupada por las tinieblas, por el enemigo, porque siempre está mandando dardos a nuestra mente. Esa es un área en donde trabaja. Hablamos la semana pasada, las tres áreas o los tres campos que vamos a hablar aquí es la mente, la iglesia y los lugares celestiales. Es en donde se enfrentan las guerras espirituales. Y el primer campo que estamos viendo ahorita es la mente, ¿sí? Que es en donde ataca el enemigo de día y de noche, aun cuando estamos dormidos, nos trae pensamientos en nuestros sueños que no proceden muchas veces de Dios, pero ahí está trabajando también, ¿sí? Bueno, entonces, donde quiera que hay tinieblas en nosotros, ya sea en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra boca, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, por donde caminamos, si hay tinieblas, ahí va a estar el diablo, ¿sí? O sea, es por eso que un cristiano puede estar influenciado por el diablo. Un cristiano solo puede estar influenciado por el diablo. No es poseído, pero sí influencia sus pensamientos el diablo, ¿sí? El apóstol Pablo calificaba a este tipo de cristianos como cristianos carnales, porque a veces actúan como Dios manda y otras veces como la carnota manda. Así actúan a veces cuando no estamos con nuestra mente renovada o con esas áreas redimidas o llevadas a la luz de Cristo, ¿sí? En Primera de Corintios 3, del 1 al 3, podemos ver esto. Vamos a verla. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, aquí está el nombre bíblico que utiliza Pablo, ¿sí? Cuando este pueblo estaba con disensiones, con este tipo de situaciones, ¿sí? Y entonces ahí estamos sustentando cómo puede ser un cristiano carnal, cómo puede tener áreas que necesitamos que sean redimidas ante la luz de Cristo y la cruz de Cristo, ¿sí? Una historia bíblica que nos puede ayudar a entender esto que acabo de leer es Eva, ¿sí? Es otro ejemplo, lo vimos la semana pasada también, ¿sí? Que fue engañada en la mente, siendo que Eva era una mujer que no había pecado nunca, ¿sí?
que nunca antes habían conocido pues la maldad, estaban en el Edén, ¿sí? Pero permitió que entraran las tinieblas a su corazón, a su mente, porque primero entró a su mente, ¿sí? Entonces, vamos a ver en 2 Corintios 11:3, para respaldar esto. Segunda de Corintios 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, todos los argumentos para pecar vienen de una mente que está saturada por pensamientos negativos, por pensamientos carnales. Pueden ser ofensivos, pueden ser obsesivos, pueden ser llenos de orgullo, pueden ser llenos de vanidad, y esto está fuera de los propósitos de Dios, ¿sí? Hablamos lo opuesto a Dios: orgullo, soberbia, y junto se desata, ¿no? Con esas situaciones. Entonces, reitero, para poder alcanzar la victoria en la guerra espiritual contra el enemigo, contra los demonios, primero debemos de ganar la guerra en contra de nosotros mismos, porque estudiamos, repito, 3 áreas, 3 lugares en donde se mueven estos dardos del enemigo. Se mueven en la mente, en la iglesia y en los lugares celestiales. Te lo repito, hermano, para que estés tomando tus notas y eso lo repases bien, bien, bien. Y vamos a seguir profundizando, escudriñando la Biblia, porque el primer campo donde opera el enemigo, que es la batalla en la mente, ¿sí? Vamos a seguir escudriñando. La mente es vital porque es donde se producen los pensamientos. Bien se dice que nosotros somos lo que pensamos. Y vamos a ver Proverbios 23:7, ¿de acuerdo? Nosotros somos lo que pensamos, está en Proverbios 23:7. Vamos a verlo. Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ese es un ejemplo o la traducción de nosotros somos lo que pensamos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? Es importante que podamos conquistar nuestra mente primero y luego ir contra los demás lugares en donde vemos que hay opresiones. ¿Por qué? Porque el diablo busca atacar nuestra mente, ¿saben? Es porque ahí se desenvuelve el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío es la otra herramienta que Dios nos da para poder tomar decisiones, para poder diferenciarnos de los animales, tal vez, porque los animalitos son buenos, hacen cosas buenas, obedecen a su naturaleza, porque así fueron creados. Pero nosotros tenemos la herramienta que Dios en su amor y misericordia nos dio para poder tomar decisiones a través del libre albedrío, ¿sí? Los espíritus de demonios procuran manejar la mente porque quien domina la mente domina todo el ser de la persona. Por eso es que nosotros somos lo que pensamos, ¿sí? Solo basta tener pensamientos negativos para que el enemigo presione y aturda, para que confunda, para que logrando esta situación, pues vengan ellos a operar en nuestra mente y hagan que las personas y los hijos de Dios pequen, caigan, ¿sí? Entonces,
debemos empezar a luchar con nosotros mismos para que esas áreas débiles sean convertidas en áreas sanadas y no utilizadas por el enemigo para debilitarnos. Si nosotros toleramos el pecado, toleramos las tinieblas, toleramos a los demonios. Y es paradójico, hermanos, porque decimos amar a Dios con todo el corazón, como dijo Pedro. Pero con nuestros actos servimos a los demonios. Es importante que oremos, hermanos, esta noche y cada día y cada segundo, trabajando, lavando tus trastes, haciendo tu quehacer, trapeando el piso. Tú puedes platicar con Dios todo el tiempo y puedes pedirle, Señor, escudriña mi corazón, métete a lo más profundo y trae esa luz a esas áreas que están en tinieblas, que a veces esos archivos ha habido tanto dolor o hubo tanta guerra, hubo tanta información que absorbimos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que muchas veces esos archivos se cerraron, se fueron cubriendo de costras nuestro corazón y ya no sabemos que están muchas cosas ahí guardadas. Tenemos sentimientos de ira, tenemos resentimientos, tenemos falta de perdón, tenemos áreas que todo eso, como dice la Escritura, el diablo viene a robar, a matar y a destruir y no tiene compasión. Y a tu familia por consecuencia, para destruir matrimonios, para destruir hogares. Por eso es el tiempo en que tú debes de levantarte, porque Dios espera que tú reacciones a bien con las herramientas que Él te ha puesto para pelear la batalla y ser salvo tú, tu familia, tu descendencia, ¿sí? Entonces es importante que podamos salir de nuestras tinieblas para que esa oscuridad espiritual, para que esa moralidad, para que esa mente intelectual en la que hemos vivido, ¿sí? Salgan del error, salgan de la religiosidad en donde no nos hemos dado cuenta cuán ciegos estamos, cuán viga grande tenemos en nuestros ojos, viendo las pajas en los ojos ajenos. Empecemos a ver nuestras vigas, empecemos a ver qué está mal, empecemos a recordar, y aunque va a ser doloroso, hermano, yo te pido que te tomes de la mano de Dios para que mientras Dios está trayendo a memoria esos archivos que dañaron tu corazón y tu mente, puedas salir esa llaga que está podrida, pueda sacar la pus y pueda ir Dios empezando a poner su ungüento fresco, su mano de poder para sanar tu corazón y puedas salir e identificar esas tinieblas, ¿sí? El campo de la mente es el campo de primer inicio en donde el enemigo te ataca y va a buscar robar tu paz, robar tu salud física y por consecuencia va a buscar matar y destruir todo lo que Dios te ha dado, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza del día de hoy. El primer campo que ataca el enemigo para derrotarte y para que tú no puedas ver las bendiciones de Dios es la mente. Te pido, hermano, que estés orando en esta semana y le pidas a Dios que muestre esos archivos que aún tú no recuerdas o tú no has identificado, que te han llevado a estar en falta de perdón, en resentimientos, en celos, en iras, en contiendas, peleando con tu familia, peleando con tus hijos, tú como hijo peleando con tus padres, peleando con tu esposo, con tu esposa. Esas áreas que de manera personal Dios va a mostrarte, ponlas y exponlas, expuestos a la luz de Cristo. Vamos a poder empezar a sanar esas situaciones para poder seguir fortaleciéndonos poco a poco, para poder pelear la buena batalla, ¿sí? En esta hora, Señor, te doy gracias por la bendición que nos das, Señor, de recibir tu enseñanza. Te pido, Padre bendito, que tú traigas
a buena tierra, Señor, esta semilla que hoy compartimos de fe, esta semilla para poder identificar las áreas no redimidas en nuestra vida y podamos ser libres, Señor, pelear la buena batalla y que tú ganes, Señor, esta batalla en nosotros, Padre bendito. Porque a bien, Señor, hoy te conocemos como hijos tuyos, queremos agradarte y confesamos con todo nuestro amor, Señor, que te amamos y queremos honrarte y servirte, Padre. Por eso es que te pedimos hoy día, Señor, que tú, Padre, escudriñes como tú quieras, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que esas áreas que están en tinieblas dentro de nosotros, Señor, sean disipadas por tu luz admirable, Señor Jesucristo. Que sean disipadas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por tu amor genuino y poderoso. Por esa sangre preciosa derramada en la cruz, sabemos que esto ha de ser hecho, Padre, porque eso es lo que tú esperas de nosotros. Humildad y someternos a ti, Padre, para que todo lo demás sea añadido, Padre. En el nombre de Jesús, pongo la vida de nuestros hermanos en tus manos, Señor, para que ellos puedan seguir escudriñando esta semana el tema y asimismo que tú sigas revelando, Señor, tus propósitos a cada uno de nosotros, Padre, tu proceso con cada uno de nosotros, mi Dios. Asimismo, Padre, traemos ante ti, Señor, la vida de cada una de las personas, Señor, que nos han dicho, Padre, que oremos por ellos porque están en enfermedad. En esta hora, Padre bendito, ponemos, Señor, delante de ti la vida del niño Juan Carlos García Romero, Señor, que está internado por COVID-19, Señor, en el hospital. Asimismo, por la vida de nuestros hermanos que se encuentren con padecimientos de salud, Señor, los que sean, Padre, ya sea respiratorios, ya sea, Padre, de presión arterial, ya sea, Señor, de sistema digestivo, Señor, de su aparato, de sus riñones, Señor, de su sistema circulatorio, Padre, del sistema óseo, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el poderoso y soberano, y en tu soberanía, Señor, y en tu poder sabemos que enviaste a Jesús, Señor, y has dicho en tu palabra que por sus llagas hemos sido sanados, Señor. Y en esa promesa nos levantamos, Señor, en fe, creyendo de tu mano, Padre, que tus hijos, Señor, son levantados y son sanados, Padre bendito, para gloria de tu nombre, Señor, para servirte y honrarte y para testificar de tu amor y tus maravillas, Señor. Los ponemos en tus manos y así esta semana, Señor, en donde tú nos vas a guiar de tu mano para hacer tu buena obra donde quiera que tú nos pongas, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Y gracias hermanos por este tiempo y nos estamos viendo la próxima semana para continuar con este tema. Te enviamos bendiciones y Cristo con nosotros, Dios con nosotros. Amén. Hasta pronto.